La expiación, no lo pase todavía. Entonces estamos viendo que la expiación, ¿dónde se llevaba a cabo? ¿A izquierda? Pero ¿en qué parte? Tienes que saberlo. Estamos hablando de esta mañana de eso. ¿Dónde se llevaba a cabo la expiación, Mitalia? No. Mitalia, lo estamos estudiando y lo acabo de cerrar el tema. ¿Dónde se llevaba la expiación, Mirna? Entonces, en el lugar santísimo del santuario celestial se está haciendo la expiación hoy en día. Mire, tienen que quedar bien claro con esto. Esto es doctrina bendita de la original. Esto es doctrina bendita original. Esto no lo manejan en la iglesia bendita. Esos hermanos están ahí viendo para el techo pensando que estamos salvos. Una vez salvos, siempre salvos. Así que tienen que tener bien claro esto. Porque nosotros vamos a enfrentar una controversia bien fuerte. Porque todas estas doctrinas fueron las que causaron que a la iglesia bendita la catalogaran como una secta. Y para que se cumpla la profecía que está ahí en conflicto de los siglos, dice el diablo, y dice el diablo que lo único que quedaban todavía guardando los mandamientos de Dios eran esa secta de guardadores del sábado. Entonces, ¿cómo debería llamar, cómo van a llamar al verdadero pueblo de Dios? Secta de guardadores del sábado. Entonces, si en la iglesia bendita, por querer renombre y no queda mal delante de lo evangélico, quiso llamarse una iglesia y que no lo llamaran secta, no se dieron cuenta que es una condición que hay que cumplir para poder estar registrado en esa profecía, pues, de que el diablo le va a hacer la guerra a una secta de guardadores del sábado, no a alguien que sea reconocido por el mundo cristiano como una iglesia. Una corporación. Exacto, nada de eso. El diablo no le va a hacer guerra a corporaciones, le va a hacer guerra a una secta de guardadores del sábado. Dice que es una manada pequeña. Exactamente. Bien, la expiación se llevaba a cabo en el lugar santísimo del santuario, en la terrenal y también se está haciendo en el celestial. La sangre se caía ahí en el... Exactamente. El sacerdote la asperjaba sobre la tapa del arca que era el propiciatorio. Aquí vamos a ver tiene que ir cambiando nomás. Aquí vamos a ver una serie de citas donde la hermana Juan nos va a decir dónde se hace la expiación y cómo es la expiación. Eso es sumamente importante. Sumamente importante. Le digo, aquí dice. Se queda quieto, ya. Aunque la sangre de Cristo, escuchen bien, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, ¿qué dice? No había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario. ¿Hasta cuándo? Ahí está, mi hermano. Eso sale en el Patriarca y Profeta en la página 371. O sea, la sangre de Cristo, dice ahí, habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley. Pero no anula el pecado. Queda registrado en el santuario hasta la expiación final. ¿Y la expiación final dónde la está haciendo Cristo? Exacto, en el santuario celestial, lugar santísimo. No digan, no, que allá es no. Tiene que decir lugar santísimo en el santuario celestial. Seguimos. Así, no, pero todavía no lo cambie, todavía falta darle Y la eso parte de la... tiene que ver con el versículo que dice que el que persevera hasta el fin y que será salvo. Sí, pero además de eso, tiene que ir más allá todavía. Claro, pero es que en realidad... Porque hubo muchos que perseveraron al fin y están muertos. Pero entonces todavía esos que están muertos, por lo menos el apóstol Pablo perseveró hasta el fin. Pero que todavía él necesita que sus pecados sean borrados del libro de los registros del cielo. Yo no sé si Cristo ya pasó por ahí o por dónde va, no sé qué nivel va de juicio. Es que como un tiempo, es lo que dice que uno puede morir, pero que no se obra así. En Apocalipsis. Y nosotros tenemos que por lo menos, si nosotros vivimos una vida de
de acuerdo a lo que Dios quiere y morimos ahí. No importa que hayamos muerto este año, mañana, pero yo tengo el carácter de Cristo y puedo ser salvo. Exacto, sí. Pero no, la persona, aquí vean, aquí está descrito básicamente el proceso de la expiación. ¿Dónde va para allá? Dice, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido. ¿De dónde lo quita? Del que está arrepentido. Pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Ahí está. El día a día del séptimo mes. Exactamente. Entonces, Patriarca y Profeta, página 371. ¿Dónde lo dice ahí? Queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así que si la hermana Guaya estuviera de acuerdo con una expiación que se hubiese hecho todo ahí en la cruz, ella no estuviera hablando de que Cristo va a hacer una expiación final en el cielo. Ya ustedes van a ver después las 27 doctrinas, el hermano ya se dio cuenta, porque el hermano comparó lo que dice el artículo con lo que dice las 27 doctrinas. Esa última partecita, pero que daba en el santuario hasta el día de la expiación. Hasta hoy yo vengo a saber ¿Y dónde se realiza la expiación? el santuario. En el lugar. Santísimo. No puedo decir no, que en el santuario, que no importa en qué lugar lo hagan, lo que importa es que lo hagan, no. Hay una posición definida, porque en los folletos de escuela sabática, después les voy a mostrar citas, donde son ambiguos. Ellos dicen, no, a la final no importa dónde Cristo entró, lo que importa es que Cristo está intercediendo acá en el cielo. Bien, no, mi hermano, Porque cuando yo no se puedo dice decir que... santuario se refiere al atrio. Sí, no, pero exacto. Entonces el santuario, si tú dices santuario, no, que entró para el santuario. A la tienda, al tabernáculo. No, nada, tiene que ser específico, en el lugar santísimo. Ahí es donde Cristo hace expiación. ¿Cristo estaba haciendo expiación en el lugar santo? No, no. Eso solamente se hacía en el lugar santísimo, más en ningún lado. Y cuando se quemaba la ofrenda, ¿cómo se llama? Exacto. Ni nada. Ahí se dice que él entró como un sumo sacerdote. Exactamente. Una vez y para siempre, o sea, sabe que va a salir ahí. Exactamente. Según la orden de Exactamente. Bien, aquí está claro esa cita bien contundente. Seguimos, hay otras citas más contundentes. Así como en la expiación final, escuchen, ¿qué es expiación y qué es purificación? Aquí dice la hermana White claro lo que significa el término expiación. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados. En el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. ¿Cuándo dice que ocurre la expiación final? ¿Verdad? Cuando son ¿qué? Borrados de los registros celestiales. Eso es lo que es la expiación. Borrar los pecados de los registros que están en el cielo. Exactamente. Pero exactamente lo que hace Antonieta es lo que dice ahí. De los arrepentidos. Quiero hacer la pregunta, ¿y eso no tiene relación con lo que uno mata en la tierra o mata en el cielo? No, eso habla, De eso está estar hablando. en el cielo, Eso, porque habla de atar y de desatar. sí, pero está hablando de la autoridad de la iglesia, de que cuando la iglesia toma una decisión conforme a la voluntad de Dios, Dios respalda eso en el cielo. A eso es lo que se refiere ese texto. ¿Y cómo queda ahí, por ejemplo, un matrimonio, entre comillas, adventista? ¿Qué? No, es que si la gente se unió con una sola carne, que le van a anular el matrimonio. No, eso es muy diferente. Casado es casado. Así ahora como si antitrinitario me divorcio de esa bendita potata, ¿no? Porque si es un incrédulo, si él es un incrédulo y no acepta la verdad, la Biblia te dice que cohabite con el incrédulo si él consiente. Si no consiente, bueno. Ahí, se pueden, déjelo, pero sepárese, pero quédese sin casar. Y no dice divorcio, se dice sepárese.
Bueno, usted sabe cuál es su caso. Bien, entonces están claros en cuanto a esto, volviendo al tema, no desviándonos. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales. Vean, la expiación, si se hubiese hecho finalmente en la cruz, ¿en dónde se están borrando los pecados? ¿En dónde? ¿En qué registro? En el registro celestial. No se están borrando ahí en la cruz, se están borrando ahí ahí en la cruz del Calvario que murió Exacto. el Señor. Página 372 de Patriarca y Profeta. Pastor, quiero que pase que también yo había escuchado la palabra expiación, pero nadie la había explicado así. Porque yo tenía entendido que, claro, que Jesucristo cargaba los pecados sobre sí en la cruz. Eso pero pasó. Sí, pero no, o sea, hablan de expiación, pero explicaban lo que Bueno, yo entiendo, no sé si corrígeme. Expiación está definido ahí. Ajá, Borrar los pecados de los registros Lo que celestiales. pasó en la cruz fue que En los hebreo, pecados fueron transferidos, Exactamente. pero no borrados, sino transferidos. Él cargó, Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ahora, para que pueda haber una transferencia hacia el santuario, porque eso fue una transferencia hacia Cristo, pero ahora necesita haber una transferencia hacia el santuario. Entonces, dice ahí, dice la hermana Guay, que los que aceptan el sacrificio de Cristo, sus pecados son transferidos al santuario, de los creyentes. Entonces, los creyentes, los que aceptan a Cristo, son los que tienen derecho a juicio investigador, los demás no, solo ellos. Entonces, por eso es que este es un filtro. Por eso es que Jesús también dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque a la final de todos los que Él llamó, Él está haciendo una selección. Él está haciendo una selección, porque no todo el mundo va a entrar. Porque lo mismo pasa en la parábola del rey que hace la boda para el hijo. Llama un montón de gente y entra a ver a los convidados y ve ahí que hay uno que está vestido, pero no está vestido con vestido de boda. Entonces, ¿qué dice? ¿Y tú qué haces aquí sin vestido de boda? Dice que se quedó callado, no supo qué decía ahí, y le dice, átenlo de pies y manos y láncenlo a la tiniebla de afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y esa parábola es lo que se está cumpliendo ahorita con nosotros. O sea, el rey, que es el padre representado entonces en la parábola, está revisando los casos juntamente con Cristo de todos aquellos que profesan ser cristianos. Y el que lo encuentren sin estar vestido de la justicia de Cristo, lo van a borrar del libro de la vida. Eso es lo que está pasando. Esa parábola se está cumpliendo en nuestra experiencia. Entonces, cuando dicen que lo lanzan a las tinieblas, bueno, lo lanzan al error, algo así. Bueno, es que la Biblia dice claramente que el que no recibe el amor de la verdad para ser salvo, Dios le envía la operación de error. Dios le envía la operación de error para que crea la mentira por cuanto no creyó a la verdad, sino que consistió a la iniquidad. Entonces, la tiniebla pues la representa tanto que lo borran del libro de la vida, como que el error lo arropa por completo. Queda en tiniebla, pues. Queda su luz espiritual, se apaga, su senda la luz que le alumbraba a su pie, queda oscura. Anochece en su alma, como pasó con Judas. Seguimos. Al expiar Jesús en el Calvario, exclamó, consumado es, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos mitades, para demostrar que los servicios del santuario terrenal habían acabado para siempre, y que Dios ya no vendría al encuentro de los sacerdotes de ese templo terrestre para aceptar su sacrificio. La sangre de Cristo fue derramada entonces e iba a ser ofrecida por Él mismo. Miren lo que está pasando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está derramando la sangre. ¿Pero qué necesita hacer Él con esa sangre? ¿Qué necesita Él hacer? Ofrecida por sí mismo. Ofrecida por Él mismo. ¿En dónde? El santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8 en 1844. ¿Para hacer qué? La expiación final. Por todo lo que pudiese recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Entonces, al expirar, allá dice al expirar, no al expiar, al expirar. En el libro dice así tal cual como está ahí. ¿Sí? Yo no saco cita. Primero escrito, página 252-53, capítulo en el santuario. Ahí está claro. ¿Para hacer qué? ¿Qué entró Cristo a hacer en el lugar santísimo? Ahí está, otra cita más de expiación final. Entonces, lo que saca, después le voy a mostrar como la 28 doctrina esa
ustedes van a ver cómo ellos han hecho en los folletos de escuela sabática, en la revista, la 28 Doctrina y muchas otras cosas más. La doctrina número 28. No, en las Ah, 28. en las 28. Ajá, Podemos decir que Jesús está haciendo el Yom Kippur. sí, es que eso es lo que Eso está es haciendo. un Yom Kippur. Y a la expiación. Por eso es la palabra en inglés. La palabra hebrea Yom Kippur es una palabra compuesta. Yom significa día y Kippur purificación, purificar. El día de la purificación. Exactamente. ¿Ya anotaron la referencia? Yes. Cambia. Ajá. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Esa cita ya la habíamos leído. Sí. ¿Ya la anotaron? ¿Nótela? Ahora en esta expiación, porque esta presentación se llama expiación. La expiación. Cambio. Ajá. Seguimos aquí. Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación, preparatoria para su venida. Ahí también sale la cita. Oye, tú le sacas toda esa cita a una persona que dice que de que la expiación se culminó en la cruz del Calvario, bueno, lo va a explotar como... Pero le explota la... Ajá, seguimos. Neuronas. ¿Ya anotaron? Sí. Ajá, ahí que la está anotando, ya va. ¿Dónde te hace expiación? Ajá. ¿Y qué significa expiación? Borramiento de pecado. ¿De dónde? Del libro. De los registros del cielo. ¿Quiénes son los registros de los pecados de todo el mundo, de todo el planeta? Sí, sí. Arrepentido. Pero los de ahorita. De los que aceptan a Cristo, de los arrepentidos, más nada. De los arrepentidos. Para los otros es juicio ejecutivo. Sí. Ahí no hay derecho a que si hay, no, que se investigan, no, nada. No, para Eso de una vez Para nosotros es la sentencia. segunda muerte. Exactamente. Ese juicio es personal, que a veces no Que si le lo pecaron, juicio si le del pueblo de Dios perecieron. lo hace Oye, conociendo la ley también igualito. Sí, pero más que todo con los que si no pecaron, No, porque más que todo, no, con todo. Los que pecaron sin ley y los que pecaron Sí, sin sí, el, con bueno, el pero porque conocimiento de vamos, la pero ley. porque por la hora de la ley serán juzgados. Exactamente. Para los dos grupos. Para los del mundo, Es juicio ejecutivo. pero en el pero ahorita, Lo que te quiero- eso es para el pueblo de Dios. Exactamente. Solamente para los que profesan creer en Cristo. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que ese ejecutivo es para los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Pero para el juicio investigador es para los que No, con mal, ley. está mal tu ¿Qué declaración. es eso? Porque no solamente es para los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, para ellos no solamente es el ejecutivo. Porque también ahí en el ejecutivo van a haber gente que conocieron la ley, pero que no aceptaron a Cristo. Exacto, pero lo que yo quiero entender es que como el texto dice que los que sin ley pecaron, sin ley, que no conocieron para ellos, no conocieron ley ni nada, habrá una ejecución total, rápida, sin Pero nada. también habrá una ejecución, Porque se por el noviazgo. habrá una ejecución para aquellos que pecaron, llegaron a tener algún conocimiento de la ley, pero no quisieron aceptar a Jesús. Los que tuvieron el conocimiento de la ley y no aceptaron a Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, el ritmo, Pero van a Juicio ser, ejecutivo. van a ser juiciados igual también. Es Exactamente. que no he dicho nada de lo contrario. No, lo dijiste mucho. Dijiste una declaración a medio. pero lo que la yo- muerte para esa gente Ya va a ser va. tan terrible y tan dolorosa. O sea, para como lo que él dice, para los que no conocieron ley, Dios
en la segunda muerte lo va a desaparecer. Pero los que conocieron la ley, el dolor, mira, eso va a ser espantoso. Mira, no hay que, dice primero el escrito, estaba leyendo aparte de eso, eso es horrible. Horrible. El dolor va a Vamos a ser terminar aquí. tremendo. Mira, la declaración que tú estás diciendo, la estás dejando a mitad. Porque si tú dices que el juicio ejecutivo es solamente para los que están pecando sin ley, entonces ahí está, esa declaración está media. Porque tiene el juicio ejecutivo es tanto para los que conocieron como para los que no conocieron. No, pero y lo que te estoy diciendo abajo, que más abajo dice, pero los que son para, los que por la ley pecaron, por sus obras serán juzgados. Exacto, pero es que los que conocen la ley, hay dos grupos, pueden haber dos grupos, ya va. Unos que conozcan la ley y nunca acepten a Cristo, y otros que conozcan la ley y acepten a Cristo. Es lo mismo que dice ahí que los que pecan, que para sí sus obras son con las obras de la ley, que son para sí son su. No me acuerdo cómo es que dice el texto de Romano allí en el capítulo 4, no 5. Pues, Que los gentiles que conocen ley son ley para sí mismos. ajá. Una pregunta, Vamos por allá, acá y después aquí. me dice que el juicio, de expiación, bueno, que se ha repetido y no ha aceptado. Pero lo que pasa con los que tuvieron conocimiento de la ley, aceptaron a Cristo y luego constataron. Bueno, pues investigador. Pero ahí va a ser que si está apostatado, cuando Cristo pase su caso será triste, porque oye, después de conocer la verdad apostatar, le va a tocar borrarlo. Y otro como darse cuenta. Ahora Glenn y después aquí y después ahí mi esposa. Por ejemplo, eso que tienen el conocimiento de la ley, pero no estaban juntos con los judíos, haciendo el propósito para que tenían el conocimiento de la ley. Exacto, entonces ¿qué juicio investigador? Abraham sí era judío, Abraham no era judío, Abraham existió antes que los judíos, pero Abraham aceptó a Cristo, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Abel aceptó a Cristo, Adán aceptó a Cristo, pero en cambio los judíos, eso es lo que tú dices, ellos conocen la ley, pero ¿han aceptado a Cristo? Los que estaban en el tiempo de Cristo lo aceptaron, entonces ¿qué les va a salir a ellos? Juicio investigador no, mis dale. ¿Sí? ¿Aceptaron a Cristo? No, Te estoy escuchando, te está diciendo que le va a salir juicio investigador, es un error. Pues ahí es que no lo aceptaron. Miren, como estoy viendo que pero tienen ya- estas preguntas, Entonces, si ustedes hacen la tarea y se leen el capítulo 29, conflicto de los siglos, la mayoría de sus preguntas va a quedar clara con ese capítulo. Si lo leen bien. O sea, si le van a pasar por encima ahí por cumplir, para decirme aquí no, yo sí lo leí. No, hay que leerlo bien. Capítulo 29, el juicio investigador. Ese capítulo es clave para nosotros, porque nosotros vamos a pasar por eso y todos los creyentes están pasando por eso. Pero más me afecta a mí directamente como individuo. Tengo que estar bien claro en eso. Y eso es la próxima clase que les voy a dar. Cómo la purificación y el juicio investigador van combinados. O sea, cómo ustedes pueden combinar una cosa con la otra. Cómo se prueba de que la purificación también incluye un juicio. Cómo probarlo con la Biblia. Ok, ¿y cómo explico desde Adán hasta 1843? 44. Bueno, 43, porque después del 44 empieza el juicio, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Que antes ellos, los que aceptaron a Cristo, aceptaron a Cristo. ¿Y qué tipo de juicio? ¿Juicio investigador? No, ¿qué tipo de juicio tienen los que no aceptaron a los que Cristo. no aceptaron o los que Juicio se ejecutivo. apostataron? Juicio ejecutivo, juicio investigador, todos tienen esa diferencia. No, hay dos juicios, juicio investigador y juicio ejecutivo. Léanselo en el capítulo 29. 1844 y después. Exacto. Ejecutivo y investigador. Solamente tienen una característica, el que aceptó a Cristo, juicio investigador, el que no lo aceptó, ejecutivo. Esa es la característica básica. Esa es la característica básica. Porque si a mí me predicaron, vamos a poner, como lo que está mencionando mal, es que sin ley pecaron, sin ley conocerán. Pero hay mucha gente que le han predicado de Cristo y han sido unos cabezaduras que no han querido aceptar. Sí, conocieron la Y ley. conocieron, hasta tuvieron chance de que le dieran un estudio bíblico y todo eso. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a tener, por la luz que le dieron,
Y ellos teniendo conocimiento de la ley, porque hay gente que hasta le han enseñado lo del sábado. Y entonces dicen, no, pero es que yo no puedo dejar mi trabajo, entonces ¿cómo me mantengo yo? Entonces están violando el sábado continuamente. Entonces, ¿qué? Aceptó a Cristo. No aceptó a Cristo. Rechazó el evangelio. Pues. Va para juicio ejecutivo vía satélite. Eso es lo que le toca. Entonces, vean esto. Aquí están metidos familiares de nosotros. Gente que está aquí, hay algunos entre nosotros, de nuestros familiares que han aceptado a Cristo, pero se han ido en apostasía. Mi hermano aceptó a Cristo. Él fue que me dio los estudios bíblicos a mí, pero él está en el mundo ahorita metido de cabeza. Entonces, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Él sirvió a Cristo. Él estuvo en la iglesia y todo eso. Pero él ahora, después se fue en apostasía. Si él no se arrepiente de eso, bueno, él le tocará su juicio investigador y finalmente su nombre será retirado del libro de la vida. Entonces, y no solamente si se ha ido en apostasía, si yo estoy aquí en un grupo donde me están enseñando la verdad y no alcancé la perfección, igualito también, mire, borrado de ahí. Esto es aquí el que alcance la perfección. Entonces, ese es el objetivo. Si no se alcanza, así se haya ido en apostasía el otro, igualito, como Jesús dio la parábola de los dos perdidos. La dracma perdida y la oveja perdida. ¿Quién está más perdido, la oveja o la dracma? Entonces, perdido es perdido. Perdido es perdido. Está perdido adentro como perdido por allá afuera. Ajá, pregunte. ¿Cómo sabemos cuándo vamos a estar anotados en el libro de la vida? No, es que si tú profesaste creer en Cristo y lo aceptaste como tu Salvador, hay unos pasos, ¿no? La Biblia dice también que si tú aceptas a Cristo, te bautizas, tú quedas revestido de Cristo, entonces tu nombre es anotado en el libro de la vida. Pero si tú en el pasado aceptaste a Cristo y entonces tú profesaste creer en Él, tu nombre fue anotado en el libro de la vida. Si te fuiste en apostasía y estás en el mundo y entonces quieres, en verdad, te estás dando cuenta una nueva luz y todo esto, y te estás dando cuenta que estás en apostasía y quieres renovar tu pacto con el Señor, bueno, eso ya es muy diferente. Él te vuelve a anotar en el libro de la vida. No, es que te anotan y te borran, no. Hace una persona lo anotan ahí, está anotado. Pero para que pueda haber una renovación del corazón de la persona, si la persona ha quebrantado su pacto con Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Renovar el pacto, claro. Y darse cuenta más bien a la luz de la verdad de que el Señor le ha estado transmitiendo, si estaba violando los mandamientos de Dios o no lo estaba violando. ¿Sabes qué? Yo me hago una pregunta, ¿no? Porque aquellos que, por ejemplo los pastores, que ellos que han aceptado a Jesús y llevan grandes cantidades de personas al error y luchan porque ellos no salgan de ahí, porque esa es la doctrina correcta. Yo digo que yo leí un libro cuando dice que la sangre de estas personas irá sobre... Claro, porque lo que pasa es que hay gente que son Pero si sinceras. ellos mismos no tienen luz, es que ellos tampoco han aceptado eso, ¿no? Sí, yo no lo acepto. No, pero es que, miren, ustedes no me pongan aquí de juez. Yo no voy a aceptar ese cargo. Ustedes léanse su capítulo 29 y no me sigan tentando en ese aspecto. Léanse su capítulo 29. No me quieran, ay, no diga usted, sentencia, pues, dele ahí al martillo. No, nada de eso. Ajá, mami. Yo leí por ahí que cuando habla de la Biblia que sin ley pecaron, sin ley perecerán, son aquellas personas que fueron mayormente esclavos, que los mismos dueños no permitían que estas personas llegaran al conocimiento de la verdad. Entonces esos, como murieron sin ley, no van a recibir castigo, porque no sabían, sencillamente vivieron su vida Sale y ya. primero escrito. Y también desde aquellas indígenas o X personas que fueron impedidos de Los recibir pigmeos, esa verdad. pongamos. Entonces, Pregunta sobre los salvados, se llama ese artículo. Creo que si sale primero escrito Primero de Cristo. o en mensaje selecto tomo 1. Ajá, y una persona que, por ejemplo, fue de la iglesia nominal, ejemplo, mis padres, que murieron sin conocer esta verdad. Ajá, ¿y qué quiere usted? Que yo le dicte sentencia, perdido, salvado. Estás cayendo en lo mismo. sí, Esa decisión de Dios. si ellos fueron sinceros, bueno. Es que nada, si fueron sinceros, ¿qué sabes tú qué le vas a decir? Tienes que
No, si hermana, ese ánimo se salvaron. No, se perdieron. Solamente Dios, para eso es el juicio. Exacto. Para eso es el juicio. ¿Quién es el que está haciendo el juicio? Cristo. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Se puede decir que no sé qué para jugar. Exactamente. Cámbielo ahí. Por eso que dice que la Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Que a ti, tú sígueme. O sea, si lo demás, ya yo sé, algo sí es cierto. Sus padres sellaron su destino. Sus padres sellaron su destino. Como murieron, así quedaron y así van a pasar para el juicio. ¿Era para vida eterna o para muerte Exactamente. Y Cristo será el que le diste la sentencia. Dice aquí, en el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario, hasta que salga. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo, miren esta cita, para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas, que se arrepentían verdaderamente. Así también Cristo solo había terminado una parte de su obra. ¿Qué dice? Solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra. Y sigue, mire lo que sigue haciendo Cristo, lo que sigue haciendo Cristo, sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. ¿Qué es lo que está haciendo? Una aplicación. Todavía está ofreciendo su sangre. Eso no es una aplicación. Eso no es una simplemente aplicación, eso es expiación. No es como lo dice Juan. Exacto, el hermano sabe precisamente por qué. Es una expresión y una aplicación continua hasta el día. No, pero es que tú no puedes decir la palabra aplicación, porque aplicación es simplemente, ahí lo que dice es expiación. Continua, pues hasta el fin de los días. Exacto. Entonces vean, Cristo está haciendo expiación, no está haciendo aplicación, porque el término aplicación simplemente significa, ya Él ofreció su sangre allá y es lo que está aplicando Él lo que Él hizo allá. No, Cristo todavía sigue ofreciendo su sangre, así como la ofreció en la cruz, todavía la sigue ofreciendo hoy. Sus heridas están frescas y su costado todavía está fresco. ¿Por qué? Porque Él sigue ofreciendo su sangre. O sea, Él no es que hizo allá y allá solamente ofreció la sangre, no, todavía la sigue ofreciendo. Haciendo expiación. Si yo leí rayado es bien importante. Bueno, vean esto. Yo le estoy diciendo a ustedes, yo les sigo dando clases y dando luz, y ustedes verán a ver cómo hacen para estudiar y quedar bien claro en este asunto, porque yo lo voy a repasar una y otra vez en este punto, porque estos son doctrinas adventistas. A nosotros nos acostumbraron a ser superficiales allá. Ya estuvo bueno el tiempo de ser superficiales. Si aún después de esto queremos seguir siendo niños fluctuantes, Dios nos va a pedir cuenta por ser unos negligentes. Entonces cuando venga la crisis, pero yo no sé explicar lo que es la expiación en el santuario. No puede dar mensaje de los tres ángeles, hermano. ¿Por qué usted cree que no se ha predicado el mensaje de los tres ángeles como es? ¿A quién le explican esto detalladamente en una iglesia? Entonces, ¿a ustedes le dieron clase alguna vez así detallado de la expiación y qué significa expiación y qué se hace y todo eso? En la iglesia adventista hablan por encima, pero detallar, y con la herejía que han dejado meterse, mucho menos le van a explicar a la gente. Y la costumbre también. Eso se puede explicar. No, es que... Me olvidó lo que iba a decir. Disculpe, ¿tienen una pregunta? Un comentario. Bien, entonces aquí está. Ahora sí. Así yo de quinta se puede puñar. Creo que en el conflicto no. El libro pequeñito ese yo leí ahí una parte donde dice que el Señor Jesús, ¿verdad?
cuando el nombre de uno sea investigado. Entonces, por lo menos Mirna, ella cometió un pecado el día tal, porque eso está registrado, todo lo que nosotros hacemos. Nombre, apellido y Ajá, y el día, la hora, el segundo, todo. Entonces, el Señor Jesús dice, sí lo cometió, pero mira, estas sangre que yo tengo en mi mano, en mi costado. Si está arrepentido. Sí, claro. Eso estamos claros porque es en el momento de la expiación. Lo que pasa es que anteriormente nosotros pensábamos, por lo menos, porque eso fue lo que nos enseñaron, de que si teníamos algún pecadito por ahí que estaba escondido y no nos acordábamos, el Señor Jesús con su venida le iba a dar el tocado final al pecador. Porque eso fue lo que a nosotros nos enseñaron y yo lo enseñé bastante como maestra de escuela sabática, que ahora me da vergüenza y paso por ahí. Bueno, te tienes que resarcir ese pecado. Ah, bueno, claro, porque... Y a enseñarle a todo eso que le dio esa alegría, hablarles ahora. Y la otra parte que enseñaba también era que si algo faltaba de nuestro carácter y moríamos en ese momento, que el Señor Jesús se completaba esa obra. Sí, claro, éramos buenos casos. Claro. El país de la maravilla. El país de la maravilla. Muérase así perdido para que quede listo. Mira, a Adán, que fue el primero que cayó después, que el primero que cayó, a Adán le siguieron perfección. De ahí para allá todo el mundo. No crean que nadie va a entrar ya al cielo. Ay, no importa si yo no alcancé la perfección del carácter. No. Lutero pudo haber muerto sin guardar sábado, pero el hombre tenía un carácter cristiano. O sea, de Lutero era negado, era una persona preocupada por los pobres, era una persona que predicaba el evangelio. Los enemigos, por más que sea, decían que cuando le veían la cara, con todo y que el hombre estaba así afectado físicamente por los conflictos que pasaba, veían que el hombre tenía una paz que hasta los mismos enemigos tenían que reconocerlo. Era así, los enemigos lo reconocían. Mira, de los reformadores, hubo un católico que pusieron a cuidar a un reformador. Entonces decían, no, que ese es un hereje, que está en apostasía. Entonces mandaron a uno que le llevara la comida y lo espiara para ver qué hacía ahí cuando el hombre está. Entonces el hombre lo que le dijo, mire, ¿qué dices tú del hereje? No, bueno, el hereje ese estudia, come, yo le llevo su comida y eso, pero el hereje es muy piadoso. Así a tal punto llegaban ellos a decir que tenían que reconocer, porque el hombre estaba consagrado. Un hereje consagrado, pues. Piadoso. Ah, Glenny, pregunta. ¿Qué haces? Una pregunta. Me olvidó. Ni dale. Yo también. ¿Se te olvidó? No, ya me acordé. Un comentario. Adán y Eva pecaron. O sea, eran perfectos. Tenían el carácter de Cristo. Después que pecaron, la lucha para ellos fue más fácil. Dejaron Qué de ser fácil. al contrario que totalmente. Es que mira, el pecado degradó en ellos la imagen de Dios y su naturaleza se fue en contra de su voluntad. Es lo mismo que estamos nosotros. Nosotros estamos más degradados. Nosotros estamos más degradados. Pero igualito ellos tuvieron que luchar con una carne de pecado. Mira, lo difícil para Adán, ¿sabes lo que dice la hermana Guay? Que Adán vivió 900 años. Y todos los descendientes, y muchos de los descendientes de él le echaban en cara que por culpa de él estaban ellos en esa situación. La gente iba donde Adán y por tu culpa es que estamos aquí metidos en este mundo, en esto, se lo decían en la cara. Y él tuvo que morir con esa tristeza. Él dice que él veía la maldad, o sea, porque fue más tortuoso para él. Porque nosotros hemos visto el Edén, no. En cambio, Adán vivió ahí. Habló con Dios, estuvo ahí en contacto y todo eso, y perdió eso, y verse ahora metido en ese desastre, en esa locura, viendo que la gente se estaban matando unos con otros. Caín mató a Abel y ya él empezó a vivir lo que fue la consecuencia de su pecado. Fue tortuoso porque después de estar en un ambiente perfecto, pasaba a un ambiente imperfecto, expuesto a los ataques del diablo, a luchar contra su carne. Fue doloroso, lo dice la hermana Guay. Que a Adán le recriminaban durante 900 años, ¿cuánta gente no le estaría en la cara? Si tú no hubieses metido la pata, no hubiésemos estado aquí en esta broma, en esta locura. Seguimos.
Así también Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro, para empezar otra. Y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Ofreciendo sangre ante el Padre, no aplicando la sangre. Muy diferente. Aplicar a ofrecer. Ya me confundí, ¿por qué, pastor? Claro, aplicar es que tú hiciste algo allá en el pasado y tú le estás dando los beneficios a la persona aquí. Pero si tú ofreciste algo en el pasado y lo estás ofreciendo acá, no es lo mismo que aplicar, porque estás ofreciendo sangre. Pero ya Cristo no trae la sangre. No, pero la está ofreciendo todavía. Pero su sangre quedó en la tierra. No, pero es que, y en el cielo no tiene sangre y en el cielo no tiene las heridas. La está botando sangre. No, pero está ofreciendo su sacrificio. Pero tiene los huecos. La sangre literal. Está ofreciendo su sacrificio. Está ofreciendo Pero su es que sí, sacrificio. como dice Sandra, Cristo. si no existe la expiación, pues no la hay. Exacto. Para interceder, ¿no? Para interceder. Claro, no, haciendo expiación e intercediendo. Al mismo tiempo. Está botando sangre. Pero igualito la situación. Pero mira, la herida de Cristo como está. A Cristo no le van a borrar las heridas. No, sino que está abierto, ese hueco está abierto ahí. Esa herida. Esa herida. Porque sus manos las horadaron y si están horadadas. Exacto, y aquí en la cabeza le quedó marcado todo lo que le hicieron ahí. Él va a quedar así. Él va a quedar así por la eternidad. Eso es lo único. Yo una vez estaba pensando en eso, bueno, pero si todos vamos a ser transformados, entonces porque a Cristo lo van a dejar así, o sea, no será un patidio verde que es el hueco en la mano, decía yo. Entonces no, eso es una vacuna contra el pecado. Cada vez que veamos a Cristo, mira, en el pecado ni pensar que volver a caer en esa loquera. Y tú dices una cosa, y dice que se levante otra vez muerto insopacto. No dice así, dice la hermana Guaya del conflicto de los siglos que el mal no se levantará por segunda vez. pero si en un caso... No va a haber más casos. Insopacto muerto. No va a haber más casos. Porque si no... No hay hipótesis, hermano. No hay hipótesis. Especulación salvaje. Dale, cámbienlo de ahí. Cámbialo. Ajá, seguimos aquí, dice, pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. ¿Qué vieron? Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días 1844 había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otras puertas se les abrían y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Todavía sigue ofreciendo perdón de los pecados en el lugar santísimo porque ahí está ofreciendo su sacrificio. Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían. Estas cosas dice el que es santo, el que verá, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Escuchen esto, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de ¿qué? ¿Gran obra de qué? Quienes reciben ¿qué? Los beneficios de su mediación por ellos. Mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, ¿no qué? El que dice que la expiación fue completada en la cruz, no le beneficia. Ese ministerio no le va a beneficiar. Son los que siguen por la fe a Jesús en su gran obra de expiación. O sea, Él lo está haciendo, pero no van a recibir beneficios. Así está su nombre escrito en el libro de la vida. Un evangélico que no acepte que Cristo está haciendo expiación, ¿cómo puede él recibir beneficio de eso? No recibe beneficio. ¿Estamos claros? Anoten la referencia. Anotar. Dale, avanza. La condición de los judíos incrédulos
ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Entonces vean, si era necesario para no ser borrado, quitado del pueblo de Israel, que la gente se humillara delante del santuario, ¿cuánto más necesitamos nosotros humillar nuestras almas delante del Señor, conscientes de que está haciendo Cristo una obra en el santuario celestial, en el lugar santísimo, haciendo expiación por el pueblo? Entonces, el evangélico que no acepta eso, o el adventista que no sabe eso, sino que, no, ya estoy seguro de mi salvación, va a estar humillando su alma, va a estar afligiendo su alma delante del Señor. Llorándole. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque no está consciente de lo que está pasando. Y si no está humillando su alma, cuando Cristo lo revise, ay, mira, aquí quedó un pecado pendiente. Aquí quedaron estos agravios, quedaron estas cosas. Por eso es que a mucha gente no le gusta el mensaje de los agravios, pero el mensaje ese de restituir los agravios y de confesar pecado. Pero eso es lo que hay que hacer ahorita. Es preferible hacer eso con la ayuda del Señor, pedirle al Señor que le escudriñe el corazón a uno hasta lo más profundo, que lo quebrante, que lo humille, que le haga todo eso, a que en el día del juicio uno queda avergonzado porque hubo pecados que no confesó y que no abandonó. Preferible ahorita. Porque cuando venga Cristo, en vez de salir corriendo a recibirle, entonces la gente va a salir corriendo diciéndole a las piedras que le caigan encima, orándole al Dios de las piedras. Porque eso es lo que dicen, le piden a las piedras que caigan encima de nosotros, como que si las piedras tienen oído. ¿Sí o no? Cambiamos la cita. Ajá, aquí dice, fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones, para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar ¿qué? La obra final de la expiación. Nuevamente otra cita, mire que el conflicto de los siglos está lleno de eso. Nada más con ese solo libro es suficiente para probarle que la expiación se está haciendo ahorita. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Nuevamente, ¿qué dice aquí la hermana White? Nuevamente, otra cita que lo dice. Eso es muy importante porque la iglesia adventista dice ahorita que está haciendo una aplicación. Aplicación y ofrecimiento no es lo mismo. Muy diferente, está haciendo expiación, ofreciendo su sangre en favor de los pecadores como sacrificio. Es más, ahora que estábamos hablando de ese punto, que si Sandra dice, no, pero que si él no está botando sangre, que no sé qué. ¿Ustedes se acuerdan la visión del sellamiento? Cuando los vientos iban a ser soltados. Eso fue lo que Jesús dijo. Eso fue lo que detuvo. Que el mundo, que los ángeles soltaran los vientos. En 1848, ya Cristo estaba en el lugar santísimo. Mira, ¿cuánto tiempo habían pasado? 4 años en el lugar santísimo y iban a soltar los vientos. Y ya había comenzado el sellamiento en ese momento. Estaba comenzando el sellamiento. 1848. Y ahí Cristo paró eso, fue intercediendo ante el Padre, diciéndole, mi sangre, Padre, mi sangre.
Eso fue lo que él dijo. Después vamos a leer una cita donde la hermana White dice que él le muestra su costado al Padre, su herida en su mano y en sus pies, y en virtud de eso él intercede por nosotros. Cambia. Porque iban a ser soltados los 4 días. Porque estaban sucediendo los acontecimientos de Apocalipsis 7. Si no estaban sellados con... No, pero es que el sellamiento, hubo un intento. Como que fue paralizado. Exacto, hubo un intento de soltar los vientos, pero todavía el pueblo no estaba sellado. Entonces Cristo frena, intercede, y entonces ahí es cuando viene el tercer ángel con el sello. O sea, viene el ángel con el sello. El mensaje del sellamiento y el ángel que sella. Es que se pensaba que los acontecimientos que estaban viendo ya eran los finales. Es que eso era lo que estaba pasando. Había un acontecimiento en Y Europa. finalmente se va a volver a repetir lo mismo, solo que ahora sí van a soltar los vientos y no va a haber quien los pare. ¿Y por qué los detiene Cristo? Porque el pueblo no está sellado. Exacto. Cuando el pueblo esté sellado se acabó. Ahí en el Lo sellamiento. que pasa es que Sí, pero es que no me explico por qué iban a soltar los 4 vientos si no estaban sellados Bueno. completos. Bueno, pero eso es un porque acontecimiento para que nosotros profético. fuéramos salvos, porque si no estábamos... Pero No, en la no, no. actualidad están los Pero es que salvios. faltaban los sellados. Claro, Todavía no. pero eso hubo un intento. Hubo un intento. Aquí está en esta revista. Ah, ok. Ahí lo dice. En la actualidad también están los ángeles defendiendo los 4 vientos. Sí. Hasta que no seamos sellados. ¿Qué es detener los 4 vientos? Que Satanás agarre completamente el poder de este mundo y destruya toda la tierra y destruya todo el mundo. Hubo un Pero los ángeles intento. se lo están- La hermana se lo están- White vio que iba a haber Ah, que iba a haber un intento. Bueno, ella después le saco la cita antes de decirlo con mi propia palabra. Prefiero sacar la cita. Bien, entonces hubo un intento de soltar los vientos y Cristo lo frenó con su Europa intercesión y el y de los paró. 1914. Exacto, eran dos. Hubo dos intentos. El de Europa, aquí lo tengo. Aquí está. Mayor del pueblo entrar, manera gobernante, el 21 de febrero de 1948 dio su ministerio. Tomás tuvo más Después lo busca bien. Abajo cambia el la Papa, cita. abajo también el Rey. Cambia la cita. Lean en la revista. Dice, en el rito típico, solo aquellos, escuchen esto, ¿para quiénes era solamente la expiación? ¿Para quiénes es solamente la expiación hoy en día? En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final, nuevamente dice expiación final, y del juicio, los únicos casos, aquí está lo que están preguntando, que si a quién van a considerar, a quién no y esto. ¿Cuáles son los? Cuando dice la palabra único es único. Van a preguntar después, ay, y esto no. Aquí dice que los únicos casos son estos. Los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan, escuchen, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será? Perdón, el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio. Ahí está. ¿Cuáles son los únicos casos que se consideran? ¿Cuáles son? Quienes hayan profesado Ser hijo de Dios. Esos son los únicos casos. ¿Y qué dice allá? Los que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados. Es lo que dice, los que no se presentaban eran desarraigados del pueblo. Entonces, solamente los que hayan profesado ser hijos de Dios, aceptado a Cristo como su Salvador, son los que pueden tener derecho a opción al día de la expiación. Pues. Tiene que cumplir esa característica, sea quien sea en donde esté metido. Si él no vino y aceptó a Cristo y confesó sus pecados, usted donde esté metido, por muy sincero que sea, no va a optar el día de la expiación. Pero ustedes saben, Dios es el que obra sobre los corazones de la persona. Cambia la otra para... De los impíos y de los 1000 años. Sí, después de los 1000 años juicio ejecutivo. Primero dictar sentencia y después juicio ejecutivo. Cierra un momento la presentación para ver cuántas láminas faltan ahí.
faltan la Vete a la mitad. 29 para ver. Vete a la 29 para ver. La mitad. Vete a la 29 para ver una cosa ahí. No, está vacía. Ajá, dale 26, 26. No, todo así. 22 arriba, dale 22. Ajá. Ajá, déjamelo ahí. Justo ahí es donde lo quiero. Bien, miren. Yo hace tiempo, yo repartí un material en un retiro espiritual que hice el hermano fue en el 2001. 2001, 2002, algo así. Hicimos un retiro en Curupao. Que ahí repartimos las cartas a la iglesia por M.L. Andreasen. M.L. Andreasen cuenta cómo estaban intentando meter cambio en la doctrina de la expiación en la iglesia adventista, cómo cambiaron la doctrina de la naturaleza de Cristo, cómo querían meterle pie de página a los escritos del hermano Aguay. Él cuenta todo eso y saca la cita de los escritos y todo. Y él tiene una carta que se llama La expiación. Y él ahí le cae encima eso de que si la expiación está completada en la cruz, le dice que no, que los pioneros, él cita la cita de la hermana White, entonces que dice, no, pero sacan una cita donde dice que la hermana White que la ofrenda de expiación fue completa en la cruz. Y entonces, ¿y cómo va a hacer con la otra expiación que dice expiación final en el santuario? Entonces él agarra y ubica toda la cita y le muestra a la gente cómo es la correcta comprensión de ese punto. Entonces, yo agarré todas esas cartas que él hizo porque él narra todo cómo lo estaban haciendo y quiénes eran los que lo estaban haciendo. Y todas esas cartas están metidas en este material del mismo tamaño de la literatura de Conoce al Dios verdadero. ¿De esta misma Así. literatura? Sí, de ese mismo tamaño. Del mismo tamaño de la revista. Pero ya yo carta. la tengo así, doble carta nada más para doblarla así y pegarle una grapa. Hay un sitio donde uno la puede sacar. Pero el asunto es que ese material tiene 44 páginas. Entonces, eso, bueno, ustedes saben, yo no puedo sufragar eso. Esa es cuestión ya de ustedes. Si ustedes lo quieren tener en sus manos, ahí van a tener un relato de todos esos acontecimientos y en un formato que ustedes lo puedan tener como un librito. Como un libro grande. Carta a la iglesia de M.L. Andreas. Ahí él habla de la expiación. No, él estaba ahí en 1950 cuando estaban haciendo los cambios. A él le quitaron la credencial y después de muerto se la devolvieron. En la iglesia adventista. Pero eso es papiro. Que no creen que la inmortalidad del alma, pero bueno, ellos fueron y le dieron las credenciales póstumamente. Ah, se lo devolvieron porque se arrepintió. No porque se arrepintió, Sí, porque le quedaba el cargo de conciencia en la Sí, cabeza. se le dieron post-mortem, como le hacen Exacto. a los militares que los suben a un grado. Sí, sí. Para que- Porque todavía quedan más láminas de la expiación. Apenas estamos viendo dónde entonces la expiación final se hace en el santuario, no en la cruz. En el santuario, no en la cruz, y en el lugar santísimo del santuario, no en cualquier lado. ¿Y qué es expiación? ¿El acto de qué? ¿Qué es expiación, hermano? Exactamente, ¿de dónde? ¿De dónde? Del libro de la vida, no, hermana, de los registros celestiales. Ah, Mire, ¿cómo que se llama la película? M.L. Andreas, sí. Andreas. M.L. Andrea, sí. Él habla todo eso de la expiación y todo eso, y eso es un material bueno que le puede servir para este punto. Bueno, por ahora lo dejamos hasta aquí. Cuando justos y malos que estarán decidido está. Ya grito,
la luz que nos ha sido enviada de ti. Te rogamos, oh Dios, que no entre en nosotros vacía, sino que dé frutos para salvación. Podamos ponerla en práctica y así poderla predicar con gran poder a todos aquellos que deseen, Señor, también se trata de los 144. Amén. También ahora que nos vamos a retirar, te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos libres de todo mal y peligro, que nos acompañes durante la semana y que todo lo que hagamos sea aprobado por el cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.